Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. General de la Federación Nacional de Municipios de México, le damos la bienvenida una vez más. Muchas gracias. Saludamos al licenciado Ramón Sergio Luna Cortés, presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México y presidente municipal del Tultepec, Estado de México. Damos el saludo a la licenciada Brenda Calderón Obando, asesora de la presidencia de la mesa directiva del Senado mexicano, quien fungirá como moderadora. Y saludamos al licenciado Onel Ortiz. Él es el coordinador de asesores de la presidencia de la mesa directiva del Senado mexicano también. Está en la mesa acompañando a todos los invitados. También le damos el saludo, el aplauso y reconocemos su trabajo. Tiene el uso de la palabra precisamente el licenciado Onel Ortiz. Bueno, gracias, muy amables por su presencia en este tercer día del foro y seminario Encuentro por el Federalismo y la Unidad Nacional que organiza el Senado de la República en este espacio aledaño al patio del federalismo. Han sido 2 días y medio de intensos trabajos, donde el Senado, como ustedes se han podido dar cuenta, hay una gran actividad. En estos momentos inicia la sesión, donde pues se decidirán algunos aspectos fundamentales en materia político-electoral. Se desarrollan trabajos en todas las áreas y salones de este Senado, en el auditorio Octavio Paz, en el piso 14, donde se encuentran otro conjunto de salas, en las salas de la planta baja. Es decir, es un día donde tenemos una total actividad. Y es un día también particularmente simbólico por lo que significa para la izquierda el 2 de octubre. Y por eso celebro aún más la presencia de ustedes en este foro, porque se trataba de hacer un esfuerzo continuo y permanente en torno a una de las decisiones fundamentales del Estado mexicano, como es el federalismo. Hago un breve repaso para conocimiento de nuestros ponentes, para ver en qué momento estamos de la discusión en este seminario. El pasado martes se inauguró con la presencia de representantes de los 3 poderes de la Unión, con la presencia de la mayoría de los gobernadores, con la presencia de la mayoría de presidentes de congresos de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con una presencia considerable de los presidentes de los tribunales de justicia de los estados. Y ahí se establecieron elementos fundamentales para colocar el tema del federalismo en la agenda nacional de este año y de cara al proceso electoral que se avecina el año siguiente. Después de la inauguración vino una conferencia magistral del doctor Agustín Basabe, politólogo, especialista en varios temas del acontecer nacional. Después reflexionamos sobre una pregunta que guía los trabajos de todo este seminario. ¿Está en crisis el federalismo? El día de ayer por la mañana avanzamos en el tema de profundizar en 2 aspectos claves. Uno, las bases jurídicas, históricas y políticas del federalismo mexicano. Tuvimos la ponencia magistral de Porfirio Muñoz Ledo y después una mesa donde abordamos los aspectos filosóficos, históricos y educativos del tema del federalismo. Este tercer día estamos abordando el tema del municipio, ¿no? Estamos con actores fundamentales
estudiosos y protagónicos de esta figura del Estado mexicano. Y lo hacemos de una manera abierta, teniendo la presencia de estos distinguidos invitados, y aunque el tema indica 100 años de municipalismo, yo les invito a que se expresen o pongan su punto de vista en una perspectiva un poco más amplia. Para eso les planteé esta panorámica de lo que ha sido este seminario. Ya la dinámica y conducción de la mesa lo hará a cargo la licenciada Calderón, pero a nombre del presidente del Senado, el senador Miguel Barbosa Huerta, les reitero el agradecimiento por acompañarnos en este día tan simbólico, de tanto trabajo y de tanta actividad en el Senado. Cedo la conducción a la licenciada Brenda Calderón. Gracias, Onel. Y bueno, vamos a empezar. Le doy la más cordial bienvenida primero al presidente municipal constitucional de Tultepec, Estado de México, el señor Ramón Sergio Luna Cortés, que va a iniciar con esa mesa. Muchísimas gracias, presidente. Adelante. Muy buenas tardes, agradeciendo aquí a la mesa la invitación también del Senado, del presidente de la mesa directiva, el senador Barbosa. Y alguna corrección, no soy licenciado, soy profesor, para conocimientos de ustedes. Quiero también aclarar, antes de iniciar la exposición de ideas en torno a este tema, está en crisis el municipio. Yo quisiera aclararle a todos ustedes que mi experiencia no es mucho del conocimiento científico del municipio. Mi vida ha sido más práctica. Soy actualmente alcalde del municipio de Tultepec, municipio del Estado de México, con una población aproximada a los 150,000 habitantes. Está en el norte del Estado de México, cerca de los municipios conurbados de Tultitlán, Ecatepec, Coacalco. La experiencia mía se basa en que soy alcalde por segunda ocasión. Dejamos un periodo transcurrir y fuimos nuevamente propuestos por nuestro partido y fuimos electos de manera inmediata en el periodo consecutivo. La experiencia que hemos tenido al frente de la presidencia municipal y ahorita en el periodo que tenemos es la experiencia que queremos vertir a todos ustedes y llegar a la conclusión y a la respuesta de si está en crisis el municipio o no está en crisis el municipio. Yo quisiera empezar este tema generalizando la pregunta. ¿Está en crisis el municipio? ¿Está en crisis o están en crisis los estados? ¿Está en crisis la presidencia de la República? ¿Está en crisis la federación? Y bueno, la pregunta es ¿por qué se generaliza? Porque el municipio no es ajeno a la totalidad, a la integridad, al país entero. Ya se ha mencionado aquí de manera reiterada 2,400 y fracción de municipios. El país está integrado por todos los municipios que conforman la federación. Si está en crisis el municipio, está en crisis todo el país. No podemos aislar al municipio y seguirlo tratando como aquel que no existe dentro de la federación. Este es el principio con el que yo quisiera iniciar esta reflexión, recordando lo que de manera magistral los ponentes han aquí estado virtiendo, retomando algunas de sus ideas y algunas de sus aseveraciones para poder llegar a la conclusión que pudiésemos tener al final. El municipio es la célula básica administrativa política, pues obviamente del país. Tiene sus facultades totalmente determinadas y su personalidad jurídica. Ya aquí se mencionaba la capacidad que tiene el municipio de hacer valer su personalidad jurídica a través de las controversias constitucionales. Yo quisiera rescatar la experiencia propia en el Estado de México. En el Estado de México, el municipio de Tultepec siempre ha sido de oposición. Tenemos gobernando 15 años por parte del Partido de la Revolución Democrática ante un gobierno del PRI, a un gobierno contrario al nuestro. Obviamente la cercanía con el gobierno del Estado no es la ideal y esto nos ha hecho que tengamos que exigir y demandar al gobierno del Estado
lo que la ley y la Constitución nos faculta. Hemos hecho 3 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar, repito, lo que por ley nos corresponde. Y es ahí donde hacemos valer nuestra personalidad jurídica como municipio. La primera de ellas fue que exigimos el control del tránsito municipal, nos los legó el gobierno del Estado, cumplimos la formalidad de hacerlo por escrito, no dio respuesta, recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos atiende de manera favorable esta petición. Eso fue en el primer periodo de gobierno de su servidor. La segunda exigencia vía controversia constitucional fue las licencias de uso de suelo. Todos los gobiernos municipales del Partido Tricolor la ejercían a excepción del municipio de Tultepec. Por alguna cuestión burocrática y la oposición se opuso, recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos hizo, valgando la expresión, justicia, y el gobierno del Estado se ve obligado a entregarnos esta facultad. La última controversia, y que ha sido la única a nivel nacional que ha ganado un municipio al INEGI, fue precisamente la controversia que establecimos, porque en el último censo del 2010, Tultepec es cercenado, le es quitado, le es arrebatado un total de 40,000 habitantes de tajo. Esto a causa de que en el Estado de México el gobernador o los gobiernos del Estado, los gobiernos del PRI anteriores crearon una dependencia que se llama IGESEM, que es lo relativo al INEGI a nivel Estado de México. El IGESEM no tiene una estructura jurídica como tal, es una recomendación del gobierno del Estado sobre datos estadísticos en el Estado de México. El IGESEM le recomienda al INEGI que ciertas poblaciones no sean incluidas en el censo del 2010, INEGI le hace caso. Termina el censo, en el censo anterior somos 100,000 habitantes y en el nuevo somos 91,000 habitantes. Oye, ¿qué pasó aquí? En lugar de crecer, disminuimos. Demostramos que fuimos cercenados, que se nos arrebató 40,000 habitantes del municipio de Tultepec, recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se concluye que el IGESEM no es una dependencia normativa para poder determinar los límites territoriales y mucho menos el origen de los vecinos en cada municipio. Y mandata al INEGI desconocer los documentos del IGESEM para que se nos devuelva al municipio de Tultepec 40,000 habitantes. De 91,000 pasamos a 131,000 habitantes. Ahorita con el crecimiento natural llegamos a 150,000. Esto es algo extraordinario, pero nos causó un daño patrimonial tremendo. ¿Qué pasó en este periodo del 2011 al 2013 cuando somos notificados del resultado de la controversia? Que el presupuesto se nos bajó en todos los ramos y en todos los rubros en una proporción aproximada del 30%. Ramo 28, ramo 23, FEFOM, todos los recursos que recibimos a través del Estado y de la Federación fueron disminuidos en esa proporción. Su servidor llegó a un arreglo con el secretario de Finanzas para no establecer otra controversia, fuimos por ahí generosamente recompensados, no tan generosamente como fue la afectación, pero bueno, llegamos a un acuerdo. Esto, repito, es parte del avance que yo quisiera ir presentando de parte de los municipios dentro de esto que es si estamos en crisis o no. Quisiera yo retomar algunas reflexiones sobre el federalismo expuestas por algunos de los ponentes. La primera que me pareció interesante y creo que es la que debemos de tomar es de que el federalismo no es una fórmula cuadrada, es un sistema de organización política que tiene muchas formas de presentarse, es muy laxa. Cualquier país le pone las características que quiere a su federalismo. Aquí en el propio país, de acuerdo a las ponencias que hemos escuchado, ha sido un federalismo descentralizado, después un federalismo un poquito centralizado, y le podemos estar matizando y jalando en ese. Esto quiere decir que en este país, como en cualquiera, podemos hacer el federalismo como un traje a nuestra medida. Y esa otra expresión que me pareció muy interesante,
un federalismo de acuerdo a nuestra realidad. Y obviamente nuestra realidad tiene que tener o tiene que ser la consecuencia y tiene que buscar el objetivo del país que queremos. O sea, ¿qué federalismo queremos? ¿Qué país queremos? Esto me va a ir llevando poco a poco al análisis final que quisiera yo plantear. Ya se mencionó aquí, yo tampoco lo entiendo, ni lo he encontrado. El presidente de la República dura 6 años en su gobierno, el gobernador dura 6 años en su gobierno y el presidente municipal 3. Y de esos gobierna 1 y medio. Llega el presidente municipal el primer día de su gobierno y hay que hacer los cambios necesarios porque tenemos esa costumbre. Antes de terminar, 5 o 6 meses antes de terminar el ejercicio de gobierno, hay que empezar a hacer las maletas porque ya viene el otro. Entonces, estamos perdiendo mucho tiempo en el cambio y en la transformación y eso ha hecho que no tengamos proyectos de largo plazo y que los municipios estén gastando muchos recursos en los cambios constantes, que estén gastando muchos recursos en las modificaciones que hay que estar haciendo de manera trianual. Por eso, en el comentario que yo decía, no me parece acertada el cambio de la reelección, y eso lo digo con toda franqueza. No estoy en contra de la reelección, yo soy reelecto por segunda ocasión, pero no me parece que sea la solución al problema, porque no deja de ser un proyecto de gobierno a 3 años. Hay la posibilidad de ser reelecto por otros 3, pero no deja de ser una moneda en el aire. Y luego entonces no hay la certeza de un proyecto real de 6 años de gobierno que generaría una estabilidad y un desarrollo sustentable para el municipio. Esta parte yo creo que está a debate y la propondremos en su momento a través de alguna ponencia, alguna recomendación a la Cámara. Pero si se quiere realmente que los municipios crezcan y se desarrollen, es importante pensar en su periodo de gobierno. Y aquí se mencionaba, hay 3 estados de la República, Puebla, Hidalgo, Michoacán, ya ampliaron su periodo de gobierno a 4 años, todavía insuficiente. Algunos van a gobernar cerca de 4 años y medio, 5 años por el ajuste de las elecciones, pero aún así no deja de ser insuficiente y no deja de ser coyuntural el periodo de gobierno. Si queremos realmente un proyecto de largo plazo, según la experiencia que yo tengo como gobierno municipal, tenemos que modificar el periodo de gobierno. No me explico yo tampoco por qué los presidentes municipales tenemos 3 años y por qué el presidente de la República y por qué los gobernadores tienen 6. Y aquí pues yo creo que tomamos y retomamos el esquema de que los gobiernos municipales siguen siendo los infantes, siguen siendo los menores de edad, siguen siendo aquellos incapaces de gobernar, cuando creo que esta realidad ya fue rebasada. Se ha ejercido, y yo estoy de acuerdo en lo que se ha comentado acá, se ha ejercido un centralismo, un federalismo centralista. Y quisiera solamente hacer un breve comentario. No voy a repetir todo lo que ya se dijo de manera acertada y con mucha elocuencia aquí, pero yo quisiera retomar esto para, repito, ir argumentando lo que voy a presentar al final. Pasada la Revolución Mexicana, la inestabilidad, la guerra, el conflicto bélico, las muertes, pues solamente reclamaban ahora estabilidad, ahora tranquilidad. Y eso hace que todos estemos de acuerdo, que todos estén de acuerdo en que el centralismo se fortalezca y que los presidentes de la República empiecen a manejar desde la presidencia de la República a los gobiernos de los estados, a los sindicatos, a los campesinos, a las asociaciones, a los propios partidos políticos y desde luego a los municipios. Y es desde ahí donde empieza a acentuarse esa tutela de los municipios solamente a la federación. Yo creo que ese centralismo a lo mejor fue bueno en su momento para generar la estabilidad política, social y económica que requería el país, pero como que siento que se excedió un poquito. Entonces, obviamente este centralismo político lleva y contrae consigo un centralismo económico, y es donde los municipios no tenían recursos. Yo recuerdo a las personas de antes de mi pueblo, de mi municipio,
Decían, yo no cobraba dinero cuando era presidente municipal. Es más, me vinieron a decir que si quería ser presidente municipal. Yo les dije que no, pero me dijeron que era órdenes del gobernador y que tenía que ser presidente municipal. Para hacer alguna obra en los municipios se tenía que contar con ese famoso comité de mejoras municipales y todos los ciudadanos tenían que estar cooperando. No había un presupuesto, no había ejercicio del presupuesto para poder hacer alguna acción de gobierno. Y no estoy hablando de hace mucho tiempo, en el 70 todavía, 70, 75, estamos viviendo ese esquema de gobierno municipalista, en teoría, pero sin ejercicio presupuesto. Y nos queda claro que cuando no hay dinero, pues por más ganas y por más facultades que nos den, si no hay dinero, pues desgraciadamente tenemos que reconocer que el dinero es lo que mueve pues obviamente cualquier mecanismo, cualquier máquina, y obviamente pues si no lo hay va a estar complicado. La realidad que estamos enfrentando ahorita ha tenido algunos avances, ya hay más presupuesto. Mi pueblo del 70 tenía 12,000 habitantes, no tenía presupuesto, tenía menos. Hoy tenemos 150,000 habitantes, tenemos más presupuesto, pero más necesidades. El pueblo creció, el municipio creció, hay que pavimentar calles, hay que hacer drenajes. El recurso sigue siendo insuficiente, aunque se esté entregando pues obviamente en mayor cantidad que en un principio, y eso sucede en todos los municipios. Es una realidad general que obviamente pues nos va a tener que simbrar un poco en cierto momento, porque tenemos que cambiar ese esquema. La distribución del presupuesto sigue siendo centralista, eso ya lo han comentado. La recaudación de los impuestos en un porcentaje del 94 o 95% es por la Secretaría de Hacienda, por la Federación, y en una menor cantidad es por los municipios. Yo les doy un dato. Mi municipio tiene aproximadamente un presupuesto de 320 millones de pesos. De esos 20 millones de pesos nosotros presupuestamos cerca de 95 millones de pesos de recursos propios, nuestra propia recaudación. Y somos de los municipios que tienen una recaudación de las más elevadas en el Estado de México, el 4.6%. En ciertos niveles hay municipios que recaudan el 1, el 2, nosotros estamos en el 4, 4.5. Va a ser imposible porque ningún municipio recauda el 100% de su presupuesto, de su recaudación predial. Si nosotros incrementáramos lo que sería razonable, y razonable sería el 60, 65%, que son los municipios o las localidades más elevadas, estaríamos incrementando en 20, 25 millones de pesos nuestro presupuesto. Eso no nos va a permitir salir adelante. Quiere decir que la teoría de que los municipios no recaudamos y por ende no crecemos, no es real. Esa parte de la recaudación viene a ayudar, pero también es indispensable la distribución equitativa del presupuesto desde la Federación. Y es aquí donde tenemos que estar muy claros en la distribución del presupuesto a nivel federal. Haciendo cuentas, me puse el día de antier a retomar el presupuesto federal, los billones de pesos que fueron programados para este año. De ahí retomé los 195,000 millones de pesos aproximadamente que programó el gobierno del Estado de México, y de ahí tomé la parte que el Estado de México destina a los municipios. Los datos son los siguientes: del presupuesto federal, lo que se transfiere a los estados es aproximadamente del 18 al 20%. De ese 20%, a los municipios baja solamente el 3 o el 4%. Quiere decir que por cada peso estamos recibiendo 4 centavos y el resto está en la Federación. Si hablamos todavía de atropellos a los municipios, yo quiero platicarles la impotencia que a veces siente como alcalde cuando llega el de la Comisión Federal de Electricidad y nos corta la luz de los pozos y nos corta la luz de la presidencia, porque la deuda es tremendo, es inmenso. Tenemos ahorita una deuda de cerca de 60, 70 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, impagable. Y
pues decimos, oye, espérate, tú tienes postes, ahora que ya es empresa particular, tienes tendido de cables, esto te tiene que dar un impuesto. Yo le cobro al de Cablecom, le cobro al de los telefonías, y tú no me pagas, y todavía me vienes a amenazar que me vas a cortar. Entonces, es ahí la inequidad de la distribución, no solamente del presupuesto, sino de las facultades. El gobierno federal se protegió a sí mismo y protegió a los suyos. Ferrocarriles, no vas a pagar a los municipios. Comisión Federal de Electricidad, no vas a pagar a los municipios. Escuelas, Secretaría de Educación Pública, todas las escuelas no van a pagar predio a los municipios ni agua. Y entonces dice uno, bueno, pues, ¿qué está pasando acá? Cuando se trata de ya hacia acá, está el moche porque eres irresponsable, porque no recaudas, y cuando se trata de aquí allá, están todas esas concesiones. Es ahí donde nosotros decimos, este federalismo no solamente no consideró a los municipios, sino que los puso en una desventaja real que hace que diga uno, espérate, la crisis no es de los municipios, la crisis es del país. ¿Por qué razón? Yo paso por un municipio para irme a mi casa. En ese municipio hay inseguridad, en ese municipio hay baches, en ese municipio no hay lámparas, porque el presidente municipal no tiene presupuesto. ¿Y por qué no tiene presupuesto? Porque todo se está quedando en el centro y en la federación. Es ahí donde estamos hablando de esa inequidad que tiene que existir y que nos daña a todos los mexicanos. Si dijéramos que nada más existe un municipio por allá y es el afectado y ahí la crisis, perfecto. Pero no, todos los municipios estamos inmersos en esa crisis y vamos a meter en una crisis, estamos metiendo en una crisis fuerte al país. El asunto de la inseguridad está rebasando a todos los municipios, ya los rebasó y es general, hasta los más grandes, hasta los que tienen 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos de presupuesto, están siendo rebasados por la inseguridad. Imagínense los municipios más pequeños con una incapacidad financiera que obviamente no permite atender todas las necesidades de seguridad y todo lo demás. Yo quisiera por ahí seguir. Miren, estoy de acuerdo con quien comenta, si ya sufríamos el problema del centralismo o este federalismo centralista, con la llegada del PRI y el señor Peña Nieto, este vicio o esta tendencia centralista se agudiza. Y les voy a dar varios datos, no solamente a nivel federal, sino a nivel Estado de México. Y creo que esto ha sido público en todo el país. El señor gobernador, el doctor Erubiel Ávila, nos manda un documento diciendo que está prohibido ya para los municipios permitir la apertura de lugares donde se expenda bebida al copeo, que ahora será algo que va a sancionar directamente a la Secretaría de Salud. Espérate, generó una manifestación tremenda de todos los locatarios y toda la gente en el Estado de México. Con lo sucedido en Ecatepec, de inmediato hay una reacción centralista y nos mandan un oficio diciendo que quedan prohibidos en todos los municipios las actividades y las manifestaciones públicas organizadas de cierta cantidad de habitantes o cierta cantidad de ciudadanos. El que lo haga será sancionado penalmente e incluirá en esto y en aquello. Oye, espérate, yo lo podría haber impugnado a través de una controversia constitucional, pero obviamente a un presidente como yo no me va a convenir pelearme con el gobierno del Estado, porque si de por sí estoy mal, me va a ir todavía un poquito más mal. Entonces, le estoy, repito, a lo mejor no con toda la ciencia y todo el conocimiento histórico que traen y muy bien los ponentes anteriores, sino con la realidad que yo estoy viviendo, que me parece que es parte de la realidad que estamos viendo muchos alcaldes en el municipio. Soy de los alcaldes que se opuso al mando único en el Estado de México. Nos mandan la indicación, la CONAGO se reúne. Los señores gobernadores acuerdan en la CONAGO que en todos sus estados habrán de imponer el mando único, ni siquiera se pusieron de acuerdo en el modelo de mando único, regresan de la reunión a cada uno de sus estados y cada quien aplica el mando único a su estilo, a su forma y a su conocimiento. Tenemos el mando único de Morelos, con la policía de la proximidad, que fue negociado con los alcaldes.
Tenemos varios modelos de mando único en todo el país. En el Estado de México nos dicen, este es el modelo de mando único. Le dijimos, a ver, espérate, yo estoy de acuerdo en la coordinación, abono a la coordinación, estoy de acuerdo en que nos coordinemos para la inseguridad, para bajar los índices de inseguridad, pero espérate, aquí estás atropellando ciertos principios del municipio, del 115 constitucional. Y bueno, pues con un ánimo de sacarlo políticamente, pues se tuvo que firmar. Me fue mal políticamente, tuve que hacer una corrección pública para poder adherirme al mando único, pero pues yo sigo con mi posición de que ese mando único tiene que ser analizado, revisado, porque no está dando los resultados que quisiera en el Estado de México y creo que en el país. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que nos sigan considerando elementos que no opinamos, que no tenemos alguna situación. Quiero comentarles a ustedes también que dentro de los atropellos que consideramos los alcaldes es la distribución de los recursos federales. El ramo 33 se divide en el Fortamun, en DF, Fortamun DF, y antes era FISM, Fondo de Infraestructura Social Municipal, y ahora es FAIS, Fondo de Apoyo para la Infraestructura Social. Antes, los alcaldes decidíamos con un criterio general destinar ese recurso para las zonas más marginadas, más pobres y más necesitadas, así lo decía casi textualmente el artículo. Hoy no, hoy a través del censo del 2010 se crean las zonas de prioridad, las ZAPs, zonas de atención prioritaria, y nos dicen, tienes que canalizar este recurso ahí, y tienes que hacerlo de esta manera y de esta manera. Les doy un ejemplo, hay un alcalde que dice, oye, espérate, esto lo estás aplicando en el 2014, el censo es 2010, esa zona de pobreza ya desapareció, ya no existe. Oye, espérate, y así hubo muchos asegúnes. Entonces, nos quitan la facultad de atender las necesidades del municipio. Yo les doy el dato de Tultepec. Las zonas de pobreza o las zonas de atención prioritaria es una zona que ya está al 100% cumplida con drenaje, agua potable, y nos faltan 2 o 3 calles. Y tengo asentamientos irregulares ya reconocidos, donde no puedo yo aplicar ese recurso porque es desvío de recursos federales. Y luego entonces tendré que pagar con la sanción respectiva. Entonces, esto le disminuye capacidad de ejercicio y de crecimiento al municipio. El otro recurso que también fue direccionado de manera distinta como se venía aplicando es el hábitat. El hábitat nos llegaba, lo ejercíamos en las comunidades más necesitadas. Hoy de Sedesol pasa a lo que es Sedatu, y en Sedatu lo más increíble, yo no decido ni en qué obras tengo que aplicar ese recurso. Yo mando un panorama de obras y ellos determinan en qué lugar y bajo qué condiciones voy a ejercer el presupuesto. Y si no, no me lo liberan. El delegado de la Sedatu, situación que yo he estado por ahí reportando, a veces nos genera más conflictos en la aplicación de este recurso que facilidad de aplicarlo. Con esto me adelanto un poquito. No quisiéramos nosotros decir que los alcaldes queremos manga ancha y libertad para ejercer el presupuesto. Desde luego que no. Hay normatividades generales. Estamos de acuerdo aquí en la transparencia, estamos de acuerdo en la rendición de cuentas, estamos de acuerdo en normatividades generales, pero no estamos de acuerdo en el extremo donde ya lo poco que teníamos para direccionar en beneficio del municipio hoy no sea totalmente etiquetado y no tengamos la posibilidad de moverlo en lo más mínimo. La otra cuestión que nosotros o que su servidor cuestiona bastante es el modelo que está adoptando ahorita la Cámara de Diputados Federal. Es un símil de la Cámara de Diputados del Estado de México. El Estado de México es de los pocos estados en la República donde nuestros diputados locales, nuestros 75 diputados locales, gozan
de un presupuesto anual que negocian con el secretario de Finanzas año con año, su incremento, para que ellos puedan hacer llegar de manera directa, sin vigilancia y sin control, a los ciudadanos. Se llama PAC, Programa de Apoyo a la Comunidad. En términos de transparencia, se habla de que son aproximadamente 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, pero en la realidad ejercen 14, 15 millones de pesos de manera discrecional todos los diputados. ¿Y qué está pasando y qué pasa en el Estado de México? Que tenemos más diputados, y disculpando la expresión, espero no ser ofensivo, pero es el término que se usa en el Estado de México, los diputados tlapaleros, los diputados despenseros. Y ya no son los diputados que legislan, están más ocupados en la comunidad queriendo hacer votos para regresar a un puesto político repartiendo esto. ¿Qué está pasando en nuestra Cámara de Diputados Federal? A partir de hace una legislatura se le asignó un presupuesto a cada diputado federal que podrá destinar de acuerdo a ¿qué criterio? ¿Qué asignación? Su criterio personal. Lo puedo meter en este municipio, en esta obra, lo puedo meter en este, tengo para deporte, tengo para cultura, tengo para programa de pavimentaciones, y ya se ponen de acuerdo. Y tenemos a los diputados hoy haciendo eso y despreocupándose por la legislación. Es el modelo que se está aplicando en el país, que viene del Estado de México y que mucho perjuicio nos ha hecho, porque obviamente pues no se ha legislado ni se ha vigilado el ejercicio del presupuesto como se debiera en el Estado de México. Esta es pues de las situaciones que yo digo, se está centralizando el presupuesto. Este presupuesto que están los diputados y todos los demás presupuestos creo que tendrían que repartirse de manera proporcional con los criterios que se generen al 100% de los municipios del país, a los 2.400 y fracción municipios del país, y no con criterios discrecionales y con criterios totalmente dirigidos a una situación. Yo sí quisiera retomar la pregunta nuevamente. ¿Está en crisis el municipio? Claro que sí, desde luego, ni cómo dudarlo. Sin contar el peso de la deuda que cargan la mayoría de los municipios de todo el país. Falta de presupuesto, un exceso de deuda, ya datos se podrán dar y podrán comprobar esto, pero pues solamente al estar en crisis el municipio, no está solamente el municipio, está en crisis el país. Si mi pueblo o el municipio circunvecino tiene inseguridad, si ustedes van, no van a decir desde el DF y no te robo, te robo. O sea, si un municipio está en crisis y tiene un bache y ustedes pasan por ahí, se van a afectar por el bache. O sea, todos estamos afectados por esta crisis. Es donde, repito, yo considero que la pregunta debe de hacerse: ¿está en crisis el federalismo del país? Pero yo creo que la crisis y la perspectiva que todo el mundo tiene, la crisis es buena. Es un cruce de oportunidades, es un cruce de caminos, es una posibilidad de tomar alternativas distintas. Me voy hacia este rumbo, me voy hacia este. Ese es el cruce, la oportunidad de tomar un camino que nos pueda llevar al lugar que realmente queremos. Es ahí donde yo quisiera retomar un poco lo que hemos estado trabajando al interior del ALMAC. El concepto básico de la Asociación de Alcaldes del ALMAC, y que se ha estado trabajando también con la CONAM, es decir, no puede haber un país fuerte si no hay una localidad fuerte. Si ustedes me dicen en qué lugar del mundo existe un país central, un gobierno central fuerte con localidades débiles y el país es fuerte, me retiro lo dicho. Creo que el trabajo que se tiene que hacer en este asunto es definitivamente fortalecer las localidades. Esta coyuntura, este cruce de caminos, este planteamiento que se hace aquí en el Senado tendría que conducirnos a que veamos como una necesidad urgente y prioritaria el fortalecer las localidades para que se vayan resolviendo las necesidades básicas, las necesidades de inseguridad, para que se vayan resolviendo los problemas más inmediatos de la ciudadanía y a su vez se vaya tejiendo
el bienestar de toda la gente hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esto nos va a permitir tener un país fuerte, un país que nos permita tener garantía de tranquilidad y seguridad y crecimiento y desarrollo. De otra manera, pues obviamente el modelo que tenemos, y por allá también lo decía el día de ayer don Porfirio Muñoz Ledo, los alcaldes somos los limosneros del presupuesto. Andamos correteando a los diputados. Oiga, pues apóyeme, pues sí, apoyo, sí esto, sí aquello, pues ya andamos negociando. Hoy un alcalde ya no es administrador, ahora tiene que ser negociador y tiene que ser gestor en gran medida, cuando realmente un alcalde debe ser administrador del municipio y no andar persiguiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados Federal, en aquella dependencia, en aquella. Creo que ahí sí está la propuesta ahí que quisiéramos nosotros dejar. Quisiéramos proponemos que aparezca pues solamente la concesión, y creo que es más válido en estos momentos, que se tiene para los organismos descentralizados. A lo mejor antes tenía una explicación, Ferrocarriles Nacionales era del país, ahora es una empresa privada. La Comisión Federal de Electricidad antes era dependencia del gobierno, ahora ya pasa a tener la posibilidad de la infraestructura, la iniciativa privada, y pues todas las dependencias gubernamentales y todos los espacios, bueno, pues que dejen de tener esa concesión para que puedan pagar predio y puedan fortalecer la hacienda municipal. Sí, consideramos que no estamos en contra de la coordinación de la seguridad. Creo que tenemos capacidad para dialogar y proponer el mando único que nos permita tener la seguridad que queremos. Los recursos federales, ahí desde luego que pues obviamente quisiéramos participar en los mecanismos de asignación y sobre todo de ejercicio de control de estos recursos para que nos puedan ayudar a tener pues obviamente más certeza en el municipio. Sí, decirles que, insistir, lo que hemos dicho, no queremos los gobernantes o los presidentes municipales, no quisiéramos toda la parte de este lado. Estamos asumiendo el compromiso de la transparencia y la rendición de cuentas, del cumplimiento de las normatividades que ejerzan cualquier presupuesto, obviamente siempre que tengan estas condiciones. Yo sí quiero decirles, pues pugnamos por un federalismo que considera al municipio como eje del desarrollo nacional. O sea, no puede haber otra cosa. No puede estar ajeno al municipio, al desarrollo y al crecimiento del país. Es el federalismo que va a enriquecer y que va a hacer que este país esté en mejores condiciones. Hay muchos municipios con más población que algunos propios estados de la República y por ende, pues con más responsabilidad, pero pues siguen siendo tratados de la misma manera. Hoy los municipios reclamamos un nuevo pacto federal en el que seamos incluidos, seamos considerados y que obviamente se nos tome como parte de ese pacto federal en los beneficios y toda la descentralización de carácter hacendario y que podamos ser parte del desarrollo del municipio. De mi parte es todo, gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, profesor, gracias por sus palabras, por su aportación al Senado. Miren, vamos a hacer un ejercicio, y le pregunto su opinión a los dos compañeros, que nos resta una mesa más, pero ya están aquí nuestros ponentes. Nos han dicho que el tema de las marchas que se sucederán en la tarde van a aumentar. Entonces les quisiera proponer que nos siguiéramos de una vez con la siguiente mesa, por lo cual me permitiría invitar a que ocuparan un lugar en cuanto les colocaran una silla al doctor Cliserio Coello Garcés, que es especialista del estado de Chiapas, una propuesta que nos hicieron senadores de ese estado, y al doctor Javier Villarreal Lozano, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, que ya se encuentran en este lugar. Entonces les pido a los compañeros de servicios si les pueden poner su lugar
y su personificador a nuestros invitados. Bienvenidos. Aquí nos compartamos. Sí. No, está bien. Aquí siente Jesús Waldo. No, ponga a Waldo allá. Doctor, pase para acá, por favor. Y acá ponemos a Waldo. Aquí. Muchas gracias. Ahorita lo trae, lo coloca. La capacidad de asimilar circunstancias y adecuarnos al contexto creo que es fundamental. En ese sentido, le pediría a don Sergio Arredondo Olvera el que pudiese exponernos sus planteamientos para este foro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los participantes en este importante seminario. Muchas gracias por la invitación a la presidencia de la mesa directiva de este órgano legislativo. Apreciamos enormemente la posibilidad de contar con este espacio para dialogar, para participar en este diálogo y presentar algunas reflexiones desde la perspectiva de los gobiernos municipales mexicanos, en particular la que represento, que es la Federación Nacional de Municipios de México, con la visión que tenemos sobre el tema que nos reúne y que está reuniéndonos a quienes participamos en este seminario desde los 2 días anteriores. El concepto, el tema que nos reúne en esta mesa en particular, la pregunta que nos hacemos, seguramente muchos de nosotros, respecto de que si el municipio está en crisis. A mí me parece muy pertinente ponerle signos de interrogación a ese tema, porque desde luego yo creo que los municipios no están en crisis. Lo que está en crisis es probablemente el modelo de federalismo que nos hemos construido los mexicanos por muchas décadas, diría en términos históricos, por siglos. Hemos construido este modelo de federalismo después de muchas luchas políticas, de muchas luchas legislativas, y hemos llegado los mexicanos a este modelo que el alcalde de Tultepec presentaba en una extraordinaria perspectiva desde su trinchera, que es la trinchera de la vida real de un gobierno municipal. Él, con su experiencia de 2 veces responsable como alcalde de su municipio, pues nos refleja la forma en la que se vive en forma cotidiana el federalismo que nos hemos dado los mexicanos, y desde luego en muchas de las reflexiones de él coincidimos, en otras no. Voy a dar mis puntos de vista sobre algunos de esos temas, son los mismos temas los que vamos a conversar, pero yo subrayaría de entonces el nombre o el marco que nos reúne en este panel. Me pregunto a mí mismo si los municipios mexicanos estamos en crisis, y yo me respondo rápidamente. Lo que está en crisis en México es el modelo de régimen municipal. Me parece que los mexicanos no hemos tenido la inteligencia y la capacidad política, y no hemos tenido la capacidad de concertarnos para hacer las reformas en las que creo que hoy casi todos los mexicanos y casi todos los actores del Estado mexicano creemos que es urgente renovar el modelo municipal en México. Estamos convencidos de ellos, la gran mayoría, tal vez muchos de nosotros con enfoques diferentes, perspectivas diferentes, puntos de interés prioritario diferentes, pero todos coincidimos en que el modelo está agotado. En un mundo global en el que hoy fácilmente podemos ver cuál es la calidad de vida que se da en nuestras ciudades, en nuestros municipios, y cuál es la calidad de vida que se da en otros países del mundo que tienen modelos diferentes al nuestro. Este modelo municipal que vivimos en México, ahora que estamos celebrando los 100 años de la implantación de este modelo de régimen municipal en nuestro país, este año justamente, en el 2014, es un modelo que se estableció hace 100 años
y que claramente está agotado. Ha mostrado en diferentes momentos ese agotamiento y lo que no ha logrado es que quienes actuamos en ese ámbito, quienes nos preocupamos por el agotamiento de ese modelo, actuemos y resolvamos los nuevos términos del modelo municipal que debe tener nuestro país. Tenemos hoy un federalismo que todos nosotros conocemos. Es un federalismo que está establecido en nuestra Constitución y que habla claramente en nuestra Constitución de un federalismo de 3 partes. Primera coincidencia con el alcalde de Tultepec. En México hoy muchos de los actores públicos, legislativos y políticos piensan que el modelo de federalismo mexicano es solo de 2 partes. No voy muy lejos. Antier, cuando se inaugura este propio seminario, los representantes de los alcaldes del país no fuimos convocados a un foro de federalismo en la Cámara más importante representativa del federalismo mexicano. Seguramente algunos piensan que el municipio no es parte del federalismo mexicano. Y ahí empieza el problema, que después se deriva en nuestra arquitectura legislativa, se deriva en nuestro modelo y nuestra cultura política y se deriva desde luego en la actuación diaria de, como lo decía el alcalde de Tultepec, en algunas entidades federales de gobierno, en algunas instituciones nacionales, en algunos gobiernos estatales y en muchos otros ámbitos de la vida política de nuestro país. Yo reitero, el federalismo mexicano, para quienes hemos leído la Constitución que hasta hoy está vigente, sí incluye a los municipios, debe incluirla. Y esto ha quedado bien claro cuando en el año 83 el presidente de la Madrid lanza una reforma, primera reforma después de más de 50 o 60 años del modelo que nos establecimos al principio del siglo XX, y le clarifica las competencias de actuación a los gobiernos municipales, algunas de sus competencias, en el año 83. Después, en esta misma Cámara, en el Senado de la República, se impulsa una reforma, la del año 99, donde al gobierno municipal, entonces administraciones municipales, se les clarifican responsabilidades políticas, institucionales y de gobierno y se acepta en la Constitución, se clarifica en la Constitución algo que parecía claro pero no lo era, de que los gobiernos municipales tenemos la dignidad de tercer orden de gobierno, no orden de gobierno de tercera, como muchos quisieran pensar y como muchos actúan, sino como el tercer orden de gobierno. Y entonces tenemos en nuestra Constitución y en nuestro régimen político un federalismo de 3 partes, pero que se ha quedado ahí, en la punta de la pirámide legislativa y normativa de nuestro país. Y muchos piensan, reitero, que el federalismo es de 2 partes, cuando constitucionalmente es de 3 partes. Recuerdo como anécdota que un exsecretario de Hacienda, el señor Carstens, cuando recibe a dirigentes de los alcaldes en su oficina de secretario de Hacienda, nos dice que no puede resolvernos ninguno de los temas de la agenda que le estábamos planteando, porque esos temas teníamos que verlos con nuestros respectivos gobernadores, porque dijo, eso es lo que me manda la Constitución. Seguramente ese señor no había leído la Constitución, tristemente. Bueno, muchos actores de la vida pública del país tal vez no han leído la Constitución. Los que la hemos leído tenemos claro que el municipio tiene una dignidad que debe ser respetada y que debe ser hoy clarificada, porque se ha quedado esa dignidad de los gobiernos municipales en la parte superior de la pirámide y todo el resto de la arquitectura de leyes, reglamentos, disposiciones, normas, decretos, etcétera, etcétera, en esa enorme, gigantesca estructura legislativa, el municipio sigue no existiendo o sigue teniendo una dignidad mucho menor. Justamente en un foro hace pocas semanas que asistimos aquí mismo en el Senado, convocado por los parlamentarios del Hábitat, el señor Joan Clos, director general de UNO Hábitat y subsecretario de Naciones Unidas, exalcalde de Barcelona, municipalista reconocido a nivel mundial, decía, en México ustedes tienen un gran problema, no pueden resolver, modificar una ley
u otra o una tercera, sino hacen una reforma integral de todo el marco legislativo para que entonces, con un enfoque múltiple, la vida institucional de los municipios pueda modernizarse, pueda ordenarse y pueda corresponder con las demandas que los ciudadanos les hacen a los gobiernos municipales y, en consecuencia, finalmente tener mayor calidad de vida en las ciudades. Dice, eso fue lo que hicimos en España cuando el Pacto de la Moncloa. Detonamos una reforma múltiple, con todos los enfoques urbanos, medioambientales, de seguridad, etcétera, 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 y entonces logramos una reforma integral del marco normativo que regula la vida de los municipios. En México eso no lo hemos hecho. Ese es el gran pendiente que tenemos los mexicanos para reformar ese modelo municipal y entonces responder a la pregunta de este panel de si el municipio realmente está en crisis, porque pareciera ser, como lo apuntó por ahí un estudio del IMCO, con el que yo no estoy de acuerdo, dice que los municipios están en crisis y que es responsabilidad de los municipios, señalando con índice de fuego los responsables de que los municipios no funcionen. Me decía un internacionalista experto en temas municipales, ustedes los mexicanos construyeron un régimen municipal perfecto, si es que partimos del supuesto de que querían que fracasara. Entonces, el conjunto de normas y de políticas nacionales que le establecemos a los municipios y que son una camisa de fuerza para los gobiernos municipales, como bien lo plasmó aquí el alcalde, les impiden cumplir con la misión que tienen y que la misión que quieren los ciudadanos que tengan, que es ofrecerles calidad de vida, porque les ponemos todos los impedimentos para que funcionen. Entonces, si el municipio, dice el IMCO, está fracasado o no funciona, es responsabilidad de los municipios. Falso. Es responsabilidad del modelo de régimen municipal que le han establecido actores externos. Y esos actores del Estado Nacional son los que tienen y tenemos todos la responsabilidad de hacer esa gran reforma municipal. Con esas reformas del 83 y del 99 se le dio una ligera actualización al modelo mexicano, se le asignaron competencias en algunos ámbitos, seguridad pública, servicios públicos, panteones, barrer, limpiar, recoger la basura y algunas otras pocas muy acotadas. En el 99 se le da dignidad de orden de gobierno, pero ese régimen, como está actualmente, desde mi punto de vista, sigue siendo sumamente limitado. Acota las capacidades de los municipios. En nuestras ciudades tenemos enormes potencialidades, enormes. Son las potencialidades que tenemos los mexicanos que vivimos en las ciudades. Los mexicanos no vivimos en entelequias políticas como son las entidades federativas o como son la federación, que tiene su oficina aquí en el Palacio Nacional, pero ahí no viven los ciudadanos. Los ciudadanos viven en las localidades, en las comunidades locales, en los municipios. Y ahí la autoridad cercana y el orden de gobierno cercano que debería atenderlo es el gobierno municipal. Bueno, derivado del régimen constitucional y competencial, las competencias, las responsabilidades que les hemos dado a esos municipios están de origen impedidos para atender adecuadamente a los ciudadanos. Entonces, ¿se dedican a qué? A administrar algunos programas, con todas las dificultades que plantea el alcalde, con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Y bien dice el alcalde, somos tratados como menores de edad. Yo digo menores de edad del federalismo. Pareciera que los señores funcionarios de otros órdenes de gobierno tienen 4 cerebros, 8 manos, 10 ojos, son mucho más competentes que aquellos alcaldes que elige su comunidad, que los conoce, que los ve todo el día, saber si son honestos, si son responsables, si trabajan o aquellos funcionarios que ni siquiera los eligen, sino que son designados, que la gente no los conoce. Pareciera que esos señores son mucho más hábiles, que la naturaleza los dotó de una inteligencia y de unas capacidades extraordinarias y que desde el centro pueden decidir cosas que sucedan en un barrio, en una colonia de un municipio sumamente remoto al cual seguramente ni siquiera conocen. Y entonces los alcaldes que sí conocen cuadra por cuadra, banqueta por banqueta, barrio por barrio a la gente, saben dónde una escuela se requiere una barda, arreglar un baño, pues no tienen las competencias. Desde luego tampoco tienen el instrumento, que son los recursos.
Entonces, digo yo, ese régimen constitucional acota las potencialidades enormes que pueden tener los actores municipales. No solo el gobierno municipal, sino sobre todo la sociedad civil que vive en los municipios. Y entonces, pues tenemos primera reflexión mía, tenemos un modelo federalista que limita el desarrollo de los gobiernos municipales. Segunda reflexión, ¿cuál es la situación que viven hoy los municipios mexicanos? Deberíamos preocuparnos. Creo que estamos preocupados todos los que participamos en este seminario. Tenemos un panorama desolador, ciertamente. Tenemos municipios pues con estratos muy diferenciados. Ecatepec con 2 millones, cada quien da su estadística. Lo que es claro es que son más de 2 millones de habitantes, el municipio más poblado de América Latina. Y luego tenemos en el otro extremo municipios pequeños de comunidades de 100 o 200 habitantes, 400 de ellos en Oaxaca, 400 de esos municipios, donde el alcalde es honorífico, como sabemos, electo por usos y costumbres, por su comunidad, no tiene palacio municipal, no tiene sueldo, no tiene personal que colabore con él. Decía un señor que fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se extrañó a ese señor, el secretario de Seguridad Pública, de que no hubiera policía en 400 municipios. Enorme ignorancia la de ese señor secretario de Estado en ese entonces, porque desde luego que no tienen policía, pero no tienen nada más, ni policía, ni secretaria, ni oficina, ni sueldo, ni nada. O sea, es un señor que tiene una designación honorífica, que muchas veces ni siquiera quiere, pero que la comunidad se lo pide, y que el señor pues lo que hace es conciliar y ayudar a la convivencia comunitaria, pero no tiene desde luego ningún instrumento de gobierno, ni de servicio, ni de atender, ni policía, ni nada más. Entonces tenemos municipios muy débiles como esos 400 y otros más en otras partes del país, no nada más en Oaxaca. Y tenemos gobiernos municipales pujantes, Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Ciudad Juárez, municipios con una gran potencialidad, con una gran capacidad de progreso y de generar bienestar y desarrollo económico local en muchos temas, como el turismo en Cancún, o como el petróleo en Coatzacoalcos, o como las fronteras en Tijuana. Pero tenemos enormes estratos y no tenemos una política pública nacional que nos permita que todos los municipios del país puedan tener clara su estrategia de gobierno en sus localidades. Tenemos por otro lado una debilidad hacendaria inaceptable del Fondo General de Participaciones, que se reparte a los 3 órdenes de gobierno. Sabemos todos que le toca el 4% a los municipios, el 16% a los estados y el 80% a la federación. ¿Qué pasa en el mundo? Me voy al otro extremo también. ¿Qué pasa en Suecia? 94% de los recursos fiscales van para las ciudades. El alcalde de Copenhague es responsable de los hospitales, de las escuelas, de la infraestructura deportiva. Y lleguen ustedes a Copenhague. ¿Prefieren Poza Rica o Copenhague? ¿Cuál modelo es el que funciona? Bueno, no queremos pasar a Copenhague mañana, pero es claro que el modelo hacendario mexicano está agotado. Es obvio que esa debilidad hacendaria de los municipios es inaceptable, hay que modificarla. Ahorita voy a hacer algunas propuestas de cómo se puede modificar esto. Las condiciones políticas son obsoletas. El modelo político mexicano que se construyó para una circunstancia, esa circunstancia se acabó y el modelo sigue siendo el mismo. No voy a profundizar en eso, pero todos tenemos en mente qué ha pasado en nuestro país en los últimos 100 años, en pasar de una revolución con caciques, con jefes políticos, donde se requería estabilidad y se requerían otras circunstancias, pero ese país se acabó. Hoy tenemos un país moderno, pero no ha modernizado sus instituciones y desde luego no ha modernizado la vida política local en nuestro país. Un modelo de gobierno y de administración también agotado. Nuestros cabildos, nuestros gobiernos, la gente quiere ver al alcalde y quiere que el alcalde le resuelva todo.
desde pagarle el recibo telefónico hasta construirle vialidades urbanas modernas para su ciudad. En otros países tienen los city managers, tienen gobiernos profesionales permanentes. En México, con el modelo de 3 años, renovamos al 85% de los funcionarios, los cambiamos. Incluso cuando llega un alcalde del mismo signo político, vámonos, parece ser que tienen que correr a todos para empezar de cero de nuevo. Es un modelo de gobierno y de administración agotada. Hay un escepticismo de los ciudadanos que dicen, no me funciona mi gobierno municipal, entonces soy escéptico, y le echan la culpa al alcalde o al regidor o a quien sea, al que tienen a la mano. Y eso no nos ha llevado en México a querer modificar esa circunstancia. Entonces, ese escepticismo tendría que llevarnos a buscar un modelo municipal, un régimen municipal que sea viable. Esa segunda parte la concluyo diciendo lo que es obvio, que tenemos profundas debilidades políticas, hacendarias e institucionales, digo yo en forma resumida. Tercera reflexión, me voy más rápido, seguramente que me dijeron que había tiempo, creo que no puede no haber tanto. Me acaban de decir lo contrario, que tengo más tiempo, pero bueno, yo me adapto. Visión sobre el desarrollo municipal. Creo que se requiere en nuestro país un federalismo más vigoroso. Se requiere, digo yo, una revolución urbana. Necesitamos modificar de fondo el modelo urbano que tenemos en nuestro país. ¿Qué ciudades queremos? ¿Cómo las queremos? Y tenemos que hacer una transformación profunda de eso, clarificando competencias, ordenando la colaboración entre los 3 órdenes de gobierno para que no sucedan estas distorsiones que dice el alcalde. Transformar la calidad de vida de las ciudades, que es lo que le toca a los alcaldes. Tenemos que crear un nuevo modelo municipal para nuestro país, con una mayor equidad entre esos 3 órdenes de gobierno y poniendo a los ciudadanos en el centro. Esa es la función de la democracia y de la vida democrática en todo el mundo, y en México tenemos un déficit democrático, obviamente. Nos falta tener claro que cualquier decisión que tomamos en cualquier nivel, acá en nacional, en el Senado, a nivel local, en los cabildos, tenemos que tener al ciudadano en el centro, y frecuentemente tenemos otra cosa, intereses políticos, partidistas, de fracción, de grupo, empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. En las democracias más avanzadas el ciudadano está en el centro. Eso es lo que tenemos que hacer cuando construyamos ese nuevo modelo municipal para nuestro país. Y una cualidad básica, pienso yo, del federalismo moderno que debe existir en México: los municipios deben ser claves, actores claves en el desarrollo general de nuestro país. No como son hoy los municipios, como un lastre, que algunos quieren desaparecer, otros quieren seguir acotando. Tiene que ser un actor clave. Así es en todas las democracias y en todos los países y en todos los modelos exitosos de desarrollo en todo el mundo, en todo el mundo. El municipio está en el centro. Por eso los suecos le dan el 94% de los recursos fiscales a los municipios. Por eso en México tenemos que definir cuál es el modelo que queremos, y pensamos nosotros invertir el modelo federalista y poner a los municipios en el centro. Ese es el modelo que planteamos desde mi organización, desde la Federación Nacional de Municipios de México. Cuarta reflexión, que voy a hacer muy rápido, que es muy larga, pero que la voy a hacer muy rápido. ¿Cuáles son las prioridades para hacer esta gran reforma urbana y esta gran reforma municipal en nuestro país? Por un lado, tenemos que hacer un conjunto de reformas políticas. Esta Cámara y este Congreso ya hicieron la más importante, el tema de la reelección de los gobiernos municipales. Solo México y Haití teníamos modelo de 3 años sin reelección en todo el mundo. Respetamos a los haitianos, pero no queremos ser como ellos. Entonces, era indispensable. Bueno, tenemos que hacer un conjunto de reformas más profundas. Decimos nosotros, queremos modificar de fondo el 115 constitucional para tener un 115 que reconozca al municipio como un actor clave del desarrollo del país. Tenemos que fortalecer a los cabildos, darles una dinámica diferente. Tienen que ser cuerpos colegiados que representen a los ciudadanos. Por eso opinamos que deben ser electos en forma territorial y directa los regidores y los síndicos, para que representen realmente los intereses de los ciudadanos, y no de un sindicato o de una organización X, sino de los ciudadanos,
y entonces potencien la capacidad de los cabildos para mejorar la vida local. Ampliar la participación de la ciudadanía en la vida democrática de los municipios y darle responsabilidades legislativas a los cabildos, que puedan legislar. Hoy no pueden establecer ni siquiera el monto del predial, tiene que irse al Congreso del Estado de su propio municipio. Es un conjunto de reformas que yo no voy a ampliar en ellas. Otro es el tema de las reformas hacendarias. Es obvio, es que ese es el tema más sensible para los gobiernos municipales. Es el nudo central del quehacer de los municipios. Entonces, ¿qué planteamos? 2, 3 cosas sencillitas. Una, que la riqueza que se genera en los municipios deje una parte a los municipios. El turismo de Cancún no le deja un centavo a la ciudad. El petróleo de Coatzacoalcos no le deja un centavo a la ciudad. El movimiento comercial y demás fronterizo de Tijuana no le deja un centavo a la ciudad. La actividad productiva, económica, comercial de las ciudades no le deja a las ciudades. ¿Cómo es en todo el mundo? Los principales 5 impuestos nacionales le dejan un porcentaje a la ciudad donde se produce esa riqueza. En México no. Decía alguien que hoy es senador, que fue alcalde y que fue gobernador, hablando de esto como un ejemplo, decía: el impuesto de alcoholes es federal, se venden las bebidas alcohólicas y el impuesto se va 100% a la federación, y los borrachitos son municipales. Eso los atiende el alcalde, sin ningún recurso. Pinta de cuerpo entero nuestro modelo tributario. Los impuestos se van todos a la federación excepto el predial. Es el único impuesto que tenemos los municipios a nivel nacional. Es el único. Eso solo pasa en México. En otros países los municipios tienen múltiples fuentes de tributación y de ingreso. Por eso no puede recaudar el alcalde y tener ingresos propios. Claro, jamás lo va a poder hacer, porque no tiene competencias tributarias, solo el predial. Y todos los demás impuestos se van al centro y regresan, no sabemos cómo, cuándo, ni para quién. Entonces, ese modelo es obvio que lo tenemos que modificar. Tenemos que aumentar el Fondo General de Participaciones, que hoy es del 20%. Fox en su campaña prometía que lo iba a incrementar del 20 al 45%. ¿Por qué prometía eso? Porque es el promedio OCDE. Lo sacó de un libro, nada más que luego no lo supo llevar a la realidad. ¿Cómo lo dejó? Igual que como lo recibió, no lo movió un milímetro. Era su planteamiento número uno de sus propuestas municipalistas. Yo le preguntaba 6 meses antes de que se fuera: presidente, un 1%, del 20 al 21, ni eso. Se quedó en el 20. Algunos estados tienen 21 o 22, pero son algunos estados muy contados. ¿Qué planteamos nosotros? 20% a los estados, 10% a los municipios, 30% para los gobiernos locales del Fondo General de Participaciones. Queremos crear un ramo específico en el presupuesto donde suceda algo que no sucede en este país. Los alcaldes son responsables de muchas cosas, tienen competencias en algunas. Bueno, queremos que cada competencia le corresponda el trapito. Te toca esto y ahí están los recursos para que lo hagas. Te toca arreglar los baches, pero no hay presupuesto. Te toca la policía. Hasta que Fernán propuso el Subsemún, no había recursos para la policía. Cada competencia debe tener sus recursos. Eso planteamos en un gran fondo municipalista, en una gran ventana, en un gran ramo del presupuesto, donde los municipios se les asignan responsabilidades y se les asigna el recurso. Y entonces sí, te obligo o te comprometo a que los ejerzas bien, pero no le puedes exigir a un alcalde que haga bien su tarea si no tiene los recursos para hacer esa tarea. Va rápido. Reformas institucionales es otro tercer paquete: reformas políticas, reformas hacendarias y reformas institucionales. Tenemos que profesionalizar a los municipios. Tenemos que lograr que los municipios tengan voz en foros como este. Ya lo estamos logrando. El Consejo Nacional de Seguridad Pública ya tiene un alcalde, la alcaldesa de Toluca, que lo representa. La Comisión Nacional de Desarrollo Social ya tiene la representación de las asociaciones municipalistas. Queremos que todos los foros de decisión nacionales estén presentes los alcaldes. Hoy en muchos de ellos ni siquiera la voz, como en el foro del lunes pasado, ni siquiera la presencia. Necesitamos tener presencia, necesitamos tener voz y necesitamos dejar oír los planteamientos de los gobiernos municipales. Hoy otro planteamiento de consolidación institucional es un tema que estamos impulsando en forma conjunta todas las organizaciones de municipios, que la CONAM, que la Conferencia Nacional de Municipios,
sea el órgano reconocido de Estado que represente a todos los alcaldes del país y tengamos derecho a presentar nuestras propuestas legislativas, políticas y de todo tipo para impulsar esta agenda que yo les estoy platicando. Y queremos que la CONAM ya sea de derecho público. El próximo lunes hay un evento histórico en la ciudad de León, donde el secretario de Gobernación, y con la presencia de los 3 presidentes de los partidos más importantes del país y con una asistencia de 150 alcaldes de todos los orígenes políticos, vamos a firmar los estatutos que constituyen la CONAM y vamos a definir la visión que tenemos los alcaldes del país, todos juntos, sin distingo de ningún tipo, ni partidista ni de ningún tipo, con una agenda en común que estamos impulsando. Y queremos que eso sea parte del crecimiento institucional de los municipios, para que los alcaldes tengan voz y tengan defensores reconocidos en todas las instancias. Tenemos que reformar a fondo el funcionamiento de los gobiernos municipales, que tienen muchas fallas, desde luego, obvio. Corrupción, falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, mala gestión de los limitadísimos presupuestos que tenemos, falta de profesionalización de los funcionarios o los responsables. Pero hay muchos ejemplos de cosas que estamos haciendo bien también. En el Estado de México, hoy los tesoreros y los contralores internos no pueden ser compadres de los alcaldes. Se los pueden hacer compadres después, pero primero tienen que ser certificados. Es indispensable. Así deben ser todos los funcionarios municipales. Tenemos que tener algo así, no digo que igual, desde luego, como un administrador de ciudad, un profesional que se encargue de estar viendo la buena gestión del gobierno municipal, como sucede en todos los países desarrollados del mundo, y el alcalde haciendo política y diciendo hacia dónde tiene que ir la ciudad en 5, en 10 o en 20 años. Pero un administrador que esté viendo el día a día de la gestión y de la atención a los ciudadanos. Tenemos ahí toda una tarea de reforma institucional. Último aspecto, tenemos temas, los gobiernos municipales, que además mi organización impulsa, la FENAM, temas de corto plazo que hay que resolver muy rápido. Solo voy a poner 2 ejemplos muy rapiditos de cosas que se pueden resolver de inmediato y que son de elemental justicia municipalista, normalidad municipalista, digo yo. Por ejemplo, solo cobramos un impuesto, decía los municipios, el predial. Bueno, y nos dicen algunos tecnócratas, son malos los gobiernos municipales para cobrar el predial, cierto, pero solo parte de la verdad, no dice muchas otras verdades, es una verdad a medias. Por muchas razones, efectivamente, no somos buenos los gobiernos municipales para cobrar el predial. Una de ellas es que hay muchas excepciones, lo decía el alcalde. O sea, nos cobran, solo podemos cobrar ese impuesto, pero hay un montón de excepciones. ¿Cuáles excepciones? Pues que no nos pagan los aeropuertos, no nos pagan las iglesias, no nos pagan las autopistas, no nos pagan los derechos de vía, no nos pagan las refinerías, no nos pagan las escuelas, no nos paga un enjambre gigantesco de excepciones. Decía el alcalde, no hay reciprocidad, ¿verdad? Las entidades de otros órdenes de gobierno, por ejemplo la CFE, no nos deja de cobrar, o Telmex, que no nos paga impuestos, es un caso emblemático. Teléfonos de México está exceptuado de pagar por el título de concesión que le da la SCT del uso de la vía pública que hace de las casetas, por ejemplo. No pagan ningún impuesto municipal, Telmex. En todo el mundo, todas las empresas telefónicas pagan el 10% de su facturación. En México, Telmex vive en un paraíso fiscal con los gobiernos municipales, con algunas excepciones. El gobierno de San Luis Potosí le acaba de ganar una controversia constitucional y le tiene que pagar más de 600 millones de pesos solo a San Luis Potosí por los anuncios que ponen las casetas Telmex y que debería pagar derechos por poner esos anuncios en la vía pública y que hoy no paga. En los 2.445 municipios Telmex tiene anuncios de sus casetas de las cuales no paga esa publicidad. Solo la publicidad la va a pagar por 600 millones a San Luis Potosí, a un municipio. ¿Cuánto debería pagar en todo el país? Y eso que está exceptuado por el título de concesión, que desde luego hay que desaparecer, del pago de la caseta y del espacio que usan las banquetas en la vía pública. De esas excepciones tenemos muchas. Tenemos que regularizar el derecho de alumbrado público, tenemos que regularizar las excepciones del pago del predial y muchas otras más. Esos temas se pueden resolver de inmediato, pero planteamos nosotros que esos temas se asuman y se resuelvan en el corto plazo porque requieren reformas muy pequeñas. Termino, ya me sacaron la tarjeta. ¿Qué viene? ¿Hacia dónde vamos?
3, 4 reflexiones. Yo soy optimista, no creo que el municipio esté en crisis. Creo que está el modelo municipal, por todo lo que dije, está en crisis, pero no es responsabilidad del municipio, es responsabilidad de los actores del Estado Nacional para modificar ese régimen municipal. Pero hoy tenemos condiciones mucho mejores que antes. En los 6 años del presidente Calderón nos recibió a los 14 días de haber asumido, no sé si era por necesidades políticas de tomarse una foto, porque nunca nos volvió a recibir, nunca volvimos a hablar con él, jamás en los 6 años. Desde luego, tuvo una política antimunicipalista, mando único con ese modelo impuesto que decía el alcalde. Hoy hay un mando único consensado con los gobiernos municipales, que es cualitativa y sustancialmente diferente y a favor del cual sí estamos nosotros. Pero hemos tenido etapas en las que no nos veían ni nos oían, como es el clásico. Hoy tenemos una circunstancia muy diferente. La Conferencia Nacional de Municipios, todas las organizaciones de alcaldes, estamos dialogando este último año y medio, primero con el Pacto por México, que ya no existe, pero nos sentamos con ellos, estamos dialogando con el gobierno federal, un intenso diálogo. El secretario Osorio Chong va a estar con nosotros el lunes y ha estado, yo puedo decirles que no menos de 15 veces en reuniones pequeñas, medianas y grandes con nosotros, dialogando en forma intensa, escuchando nuestros planteamientos. Y así les podría decir con casi todos los secretarios del gabinete, múltiples encuentros con funcionarios federales. Hay una circunstancia diferente. Los órganos de Estado, como es esta Cámara de Senadores y la de Diputados, está llena, por fortuna, a nuestra nueva democracia, de exalcaldes, que son voceros de la agenda municipal y que están ayudándonos a hacer transformaciones profundas en estos temas. Tenemos, por lo tanto, ya termino, un escenario muy diferente. La cuestión es que en este momento tenemos que impulsar una gran reforma municipal. Si ya se han hecho en este año y medio todas esas reformas que conocemos, estructurales, necesarias, importantes, está pendiente la gran reforma municipal. Y yo quiero terminar diciendo que hay una oportunidad en una coyuntura. Del 20 al 22 de noviembre vamos a realizar todas las organizaciones de alcaldes, la Conferencia Nacional de Municipios, nuestra Conferencia Anual de Municipios. El presidente de la República, como lo hizo el año pasado, va a estar con nosotros. El año pasado estuvieron 10 secretarios de Estado, 64 legisladores, 38 invitados internacionales de los organismos más importantes del mundo municipalistas, 4.300 asistentes, 1.500 alcaldes. Hoy este mes de noviembre nos vamos a reunir en Guadalajara y queremos que ese sea el marco para impulsar una gran reforma municipal, para que entonces el municipio no esté en crisis, sino que al contrario, el municipio haga fuerte a México y el municipio permita que nuestro país tenga un federalismo moderno como el que obviamente queremos todos los mexicanos. Muchas gracias.